Mi nombre es Francisco Carballo Cruz y voy a ser el encargado de conducir la sesión que vamos a tener esta mañana hasta las 12 aproximadamente, antes de los pitch and meetings. Es una sesión en la que contamos con 3 ponentes. Tenemos una baja de última hora, la de Marta Fara, que por motivos personales no podrá participar en la sesión, lo que quiere decir que vamos a poder extender un poquito más las 2 presentaciones que vamos a tener durante esta mañana. Esto nos va a obligar también a reformular un poco el formato de la sesión. Tendremos las 2 ponencias prácticamente seguidas. Después tendremos un tiempo para preguntas, comentarios, etcétera. Y yo trataré también de sintetizar algunas de las principales conclusiones de la sesión. La sesión se llama Impactos de la nueva movilidad y, repito, tendrá una duración aproximada de unas 2 horas y 20 minutos aproximadamente. Después pararemos para un coffee break y a las 12 retomaremos los trabajos nuevamente. La sesión será en español, en inglés y probablemente habrá preguntas también en portugués. Trataremos de hacerlo lo mejor posible en todas estas vertientes. Bueno, y en primer lugar tenemos una ponencia de María Alonso Raposo, que nos va a hablar del futuro del transporte por carretera, implicaciones de la movilidad autónoma, conectada, baja en carbono y compartida. María es licenciada en Ingeniería en Diseño Industrial e Interacción Personal y trabaja desde el 2016 en el Joint Research Center de la Comisión Europea en Ispra, en Italia, en la unidad de transporte sostenible. Su trabajo en este momento se centra fundamentalmente en el análisis de las implicaciones sociales de la movilidad cooperativa, conectada y autónoma, apoyando la elaboración, el desarrollo, la implementación y la supervisión de políticas de movilidad en la Unión Europea. María sabe que tiene un poquito más de media hora para hacer la presentación y la palabra es tuya. Gracias. ¿Estás mute? Gracias. Sí, ahora me escucháis, ¿verdad? Perfecto. ¿Podéis ver ya mi presentación también? No. Sí. Sí, ¿no? Perfecto. Vale, pues ahora sí. Pues decía, muchas gracias, Francisco, y a todos los organizadores del evento por la invitación a participar. Es para mí un honor participar en este seminario del proyecto MOVAE y poder contribuir al objetivo que se ha marcado de entender la transformación a la que se enfrenta el sector de la movilidad. Porque solamente entendiendo, digamos, la transformación a la que nos enfrentamos, podremos tener la capacidad de anticiparnos, la capacidad de adaptar y de guiar un poco los distintos desarrollos hacia los objetivos que pretendemos alcanzar, que es lograr una movilidad sostenible, una movilidad inteligente. El objetivo de mi presentación es contaros cómo el JRC, que es el Joint Research Center de la Comisión Europea, está estudiando la transformación que va a sufrir o que está sufriendo el transporte por carretera mediante la identificación de las tendencias clave y, por ejemplo, la movilidad autónoma, conectada, baja en carbono y compartida. Y no solo entender, digamos, o identificar, sino también entender cuáles son las implicaciones que pueden tener estas tendencias una vez sean implementadas en nuestro sistema de transporte. Y esto es un trabajo que hacemos no solo de forma teórica, sino también práctica, estudiando estas tecnologías en entornos reales a través de Living Labs. Algunas palabras sobre el JRC. El JRC es el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, es decir, el servicio interno científico de la Comisión, cuya misión es proporcionar soporte a la elaboración de políticas en la Unión Europea, proporcionando evidencia científica independiente a lo largo de todo el ciclo de vida de las políticas. El JRC tiene en torno a 3.000 trabajadores y está distribuido en 6 sedes en 5 países de la Unión Europea.
Como había dicho Francisco en la introducción, yo me encuentro en la sede de ISPRA en Italia, que es la más grande de todas estas sedes, con unos 2.000 trabajadores. Entonces, empezar diciendo que la movilidad, como sabemos, es un pilar fundamental para nuestra sociedad, es también clave para la economía. En concreto, el transporte por carretera mueve más personas y transporta más mercancías que el resto de modalidades de transporte de forma conjunta, y se espera que siga siendo así, que siga teniendo un papel dominante respecto a los otros modos de transporte, y a la vez que siga creciendo, que la actividad de transporte siga aumentando en el futuro. Pero el transporte viene asociado a una serie de externalidades, unos aspectos negativos, como son los accidentes de tráfico, como es la congestión, el cambio climático, la contaminación. Y la forma en la que normalmente abordamos estas externalidades es a través de innovaciones tecnológicas, innovaciones sociales, como las que hemos estado mencionando hasta ahora, la digitalización, la automatización, el transporte compartido, también la movilidad como un servicio, que han sido, que se reconocen de manera amplia como tendencias disruptoras, es decir, agentes que pueden revolucionar el panorama de la movilidad, el sector de la movilidad y del transporte, pero que a la vez ofrecen grandes oportunidades para su mejora. Entonces es ahí donde, digamos, se justifica la necesidad de aprovechar la oportunidad que ofrecen, de explorar hasta qué punto estas tecnologías nos pueden ayudar a disminuir las externalidades del transporte a la vez que satisfacemos nuestras necesidades de movilidad. Como decía, el transporte es fundamental para la sociedad, es clave para la economía. Existe un fuerte vínculo entre el transporte y la economía. Podemos ver, de hecho, en la gráfica de la izquierda cómo el crecimiento del Producto Interior Bruto está directamente relacionado con el crecimiento de la actividad de transporte, sobre todo el transporte de mercancías, donde existe, como veis, una relación directa. Es también muy fuerte el vínculo con el transporte de pasajeros, aunque algo menor. Y esto es debido a que existe un efecto de refuerzo entre estos dos aspectos, ¿no? A medida que aumenta el Producto Interior Bruto, se genera una mayor producción, una mayor demanda, y esto demanda la necesidad de transporte, la necesidad de actividades de transporte de mercancías y de pasajeros, y al mismo tiempo la actividad de transporte en sí es una fuente de beneficio económico. En la gráfica de la derecha podemos ver que un estudio reciente del JRC identificó los sectores principales que se podrían ver afectados por una transición hacia una movilidad conectada y autónoma. Como vemos, son sectores que van más allá del mero sector del transporte o del sector de la automoción, tocando sectores como puede ser el servicio de datos, la electrónica, las telecomunicaciones, los seguros. Y se ha cuantificado que la dimensión que tienen estos sectores de manera conjunta equivale a un 15%, estos son datos de la actualidad, un 15% del valor añadido bruto de la Unión Europea y en torno a un 10% de los empleos de la Unión Europea. Entonces podemos entender la magnitud que puede tener realizar una transformación en estos sectores, ¿no? La importancia que tiene para nuestra economía. Al mismo tiempo, decíamos, las externalidades del transporte, ¿no? El efecto que tiene el transporte en nuestra sociedad. De media, en las ciudades principales de la Unión Europea se pasa entre 45 horas y 100 horas al año en atascos de tráfico. Y eso supone pérdidas de productividad que se cuantifican entre un 1 y un 2% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Cada año, en torno a 25.000 personas pierden la vida en las carreteras de la Unión Europea, y a mayores existe una cantidad muy importante de heridos de los accidentes de tráfico. Y luego también el transporte por carretera es la fuente principal de contaminación urbana, junto a la calefacción, y también es la segunda fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, el transporte, de hecho, es el único sector donde las emisiones de gases de efecto invernadero siguen al alza, siguen creciendo. Entonces, como Belén ha mencionado también en la introducción, el Pacto Verde Europeo se publicó el año pasado por parte de la Comisión Europea con el objetivo de lograr la neutralidad climática en la Unión Europea en 2050.
Y uno de los pilares fundamentales que se ha identificado es precisamente el de la movilidad, ¿no? El acelerar la transición hacia una movilidad sostenible e inteligente. Como decíamos, el transporte es el único sector donde las emisiones de gas de efecto invernadero están creciendo. Representa en torno a un 25% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. Y dentro de este conjunto de emisiones de transporte, más del 70% se atribuyen al transporte por carretera. Entonces, de ahí la importancia de abordar esta modalidad de transporte para poder lograr el objetivo de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo que se marca para 2050 es conseguir una reducción del 90% de estas emisiones del transporte de aquí a este año, al año 2050. Y para ello la Comisión publicará una estrategia de movilidad sostenible e inteligente a finales de año, donde digamos, los protagonistas serán a nivel de innovaciones tecnológicas y sociales, serán precisamente la movilidad autónoma, la movilidad conectada, multimodal y el uso de combustibles alternativos y sostenibles. Entonces, hemos identificado que la combinación de estas nuevas tecnologías y de los nuevos modelos de negocio, como son, hemos dicho, la movilidad autónoma, conectada, baja en carbono y compartida, tiene el potencial de impactar enormemente nuestra movilidad, pero también nuestras vidas, ¿no? De ir mucho más allá de lo que son los efectos estrechamente ligados al sector del transporte. Puede afectar el desarrollo del territorio, puede afectar a aspectos de justicia social, ¿no? Haciendo que el transporte sea más equitativo, al menos teniendo el potencial para lograr que sea más equitativo, afectando también al uso, al consumo energético y a las emisiones asociadas, a la sostenibilidad en la provisión de materiales críticos, afectando también a los futuros empleos que serán demandados, pero también a las habilidades, a la formación que será requerida en un futuro y afectando, por supuesto, también a la economía, como hemos visto. Y tienen una serie de beneficios esperados o asociados, ¿no? de promesas que vienen ligadas a estas tecnologías y son precisamente una mayor capacidad de las carreteras, o sea, que consigan mejorar, bueno, de las carreteras y del sistema de transporte, que consigan también una mayor eficiencia energética, una mayor seguridad, por supuesto, del sistema de transporte, disminuir el número de vehículos que sirva para satisfacer la demanda de movilidad, todo ello a la vez que se disminuye el coste de viaje, el coste de transporte, y gracias también a varias de estas características conseguir hacer un mejor uso del espacio público. Estos son, bueno, digamos, los beneficios principales que se asocian a esta movilidad futura. Pero digamos que estos beneficios no pueden darse, por descontado, ¿no? Hay que entender que el sistema de transporte es un sistema complejo que está formado por múltiples elementos que influyen entre sí, que se relacionan entre sí de manera directa e indirecta y donde existen, por tanto, múltiples ciclos de retroalimentación. Entonces, el sistema de transporte se compone fundamentalmente de la relación entre la capacidad de una infraestructura y la demanda de una infraestructura. La relación entre estos dos elementos genera un nivel de servicio de una determinada infraestructura y si se aumenta la capacidad de la infraestructura y se mejora, por tanto, el nivel de servicio, esto con el tiempo puede dar lugar a una demanda adicional que a través de este ciclo de retroalimentación interno vuelve a afectar al nivel de servicio de la infraestructura, puede llegar a saturar el sistema de nuevo y al mismo tiempo existe un ciclo de retroalimentación, digamos, externo, donde si el nivel de servicio de una infraestructura se mantiene óptimo en el tiempo, esto puede afectar a la accesibilidad al espacio, a la accesibilidad al territorio, por tanto afectar a la decisión sobre dónde localizar actividades económicas o viviendas y esto a su vez con el tiempo puede llegar a generar una demanda adicional que vuelva a afectar el nivel de servicio de una infraestructura, que pueda volver a saturar, generar congestión y problemas de atascos. Entonces,
es importante reconocer que los efectos, como decíamos, de cualquier acción que se lleve a cabo en el sistema de transporte van a tener implicaciones más allá del propio sector de transporte, implicaciones para la economía, implicaciones para el territorio, hemos dicho para el medio ambiente, obviamente, para nuestra calidad de vida y aspectos también que están relacionados con la cohesión social. Entonces, muchos de estos intereses pueden entrar en conflicto, ¿no? Entonces, de ahí también la importancia, la complejidad de resolver los problemas asociados al transporte. Entonces, con esta perspectiva de la complejidad del sistema de transporte, podemos retomar algunos de los beneficios de esas promesas que hemos indicado previamente, y empezamos por la que tiene que ver con una mayor capacidad, ¿no? Digamos, como veíamos en el ciclo de retroalimentación interno del sistema de transporte, existe la conocida como la paradoja de Braeix, ¿no? Donde acciones que van encaminadas a extender una red de carreteras pueden al final desembocar en una redistribución del tráfico que acabe resultando en unos tiempos de viaje mayores, por tanto que acabe generando de nuevo congestión, de nuevo tráfico. Entonces, incluso aunque las nuevas tecnologías, por ejemplo, el vehículo autónomo, el vehículo conectado, pudieran aumentar la capacidad de las carreteras, haciendo que se haga un uso más eficiente de las infraestructuras, esto no va a conducir necesariamente a unas mejores condiciones de tráfico. Entonces, tenemos que reconocer que el hecho de que estas tecnologías puedan mejorar la capacidad de las carreteras en un primer momento puede atraer una demanda adicional y puede al final desembocar en problemas de tráfico de nuevo. El segundo de los beneficios o de las promesas que podemos también cuestionar es la disminución del número de vehículos para satisfacer la demanda, ¿no? Existen estudios que, por ejemplo, que han demostrado, han puesto en evidencia que el uso de servicios de transporte compartidos o el uso compartido de automóviles, ride-hailing y car-sharing, están generando una mayor congestión, están generando mayores problemas, aumentando el uso de los vehículos y generando más problemas de tráfico. Y, por ejemplo, un estudio de 2017 cuantificó que en torno a un 50% de los viajes realizados con estos servicios son viajes que no se habrían realizado de ninguna manera o que se habrían realizado utilizando modalidades de transporte más sostenibles, por ejemplo, modalidades de transporte activas o el uso del transporte colectivo, el transporte público. Al mismo tiempo, los vehículos autónomos pueden también generar una demanda adicional, bien que provenga de la población que actualmente está desatendida, o sea, por ejemplo, personas mayores con discapacidad, personas que no pueden tener acceso al uso de un vehículo o a tener un permiso de conducción, podrían hacerlo, podrían tener acceso a un vehículo cuando el vehículo autónomo esté disponible. Del mismo modo, los vehículos autónomos pueden generar una nueva demanda motivado por el hecho de que proporcionen una experiencia de viaje que sea más placentera, que sea más cómoda, más segura, más económica. Entonces, por todos estos motivos, estas nuevas tecnologías y estos nuevos modelos de negocio en el sector de la movilidad pueden generar el riesgo importante de que aumente el tráfico, en concreto el tráfico por carretera. Y el tercero, digamos, de los beneficios esperados que podemos cuestionar es el de la eficiencia energética, porque si bien hay estudios que demuestran que el uso, la combinación de combustibles alternativos con el aumento de la eficiencia energética que se espera en los vehículos pueden reducir las emisiones en hasta un 50% o incluso más en 2050, como vemos reflejado en el gráfico de la derecha. Nos tenemos que plantear que esto es el resultado de estudios que consideran que las tendencias actuales de evolución de la actividad de transporte se mantienen en un futuro. Sin embargo, nos tenemos que plantear el escenario, como veíamos antes, de qué sucederá o qué podría suceder si existe un aumento importante de las actividades de transporte. Y aquí hay un estudio de 2019 que apunta a un posible aumento del consumo energético de la actividad de transporte de hasta un 30%. Entonces, de nuevo, es un beneficio que no podemos dar por sentado. Entonces,
si estas nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio lo que hacen es hacer que el transporte por carretera sea más barato, sea más cómodo, más eficiente, más flexible, esto hará seguramente que el modo de transporte por carretera siga siendo el dominante, ¿no? Y seguirá haciendo que el vehículo esté al centro de la actividad de transporte y al centro de nuestras vidas, como podemos ver en la imagen. Entonces, la pregunta que nos hacemos ¿es este el futuro del transporte que tenemos por delante? ¿Es este el futuro también que deseamos del transporte? Entonces, lo que planteamos nosotros es que el desarrollo de estas tecnologías de transporte tiene que ir acompañado también de un desarrollo a nivel de nuestros sistemas de transporte y de nuestras políticas de transporte. Es decir, no podemos pretender que las nuevas tecnologías por sí solas mejoren nuestras vidas, ¿no? De forma espontánea. Como decimos, puede haber problemas donde se genera una demanda adicional, un tráfico adicional, y ello conlleva un consumo energético mayor y emisiones. Y, sin embargo, si estos desarrollos tecnológicos se acompañan de desarrollos políticos que planteen, por ejemplo, nuevos principios de acceso, principios de coordinación del tráfico, se puede, digamos, controlar el modo en que estas tecnologías se implementan y se utilizan. Y luego, otro aspecto fundamental es integrar las distintas tecnologías de transporte con los distintos modos de transporte que estén disponibles en un territorio, incluyendo el transporte público, que también tiene que actualizarse, tiene que mantenerse seguro, tiene que mantenerse rápido, mantenerse fiable, y integrando, como decía, todas las modalidades de transporte, incluyendo aquellas más sostenibles. Entonces, algunos detalles sobre esta visión, ¿no? Sobre cómo las nuevas políticas y los nuevos sistemas de transporte pueden contribuir a mejorar y abordar la complejidad del sistema de transporte. Por un lado, planteamos que haya una nueva gobernanza del sistema de transporte, ¿no? Donde exista una cooperación entre todos los actores públicos y privados y bajo, digamos, la coordinación de las entidades públicas que mantenga el foco, mantenga el objetivo en conseguir beneficios del sistema, los beneficios colectivos y beneficios para la sociedad en lugar del beneficio individual, ¿no? que se persigue en el momento presente. Y al mismo tiempo planteamos el uso de Living Labs como entornos de innovación abierta que permitan desarrollar, que permitan contribuir a la conceptualización de esa nueva gobernanza, pero también a la experimentación de esa nueva gobernanza en entornos reales, interactuando con usuarios en procesos de co-creación y que esto permita validar estos nuevos planteamientos y las nuevas políticas antes de proceder a implementarlas a gran escala. Entonces, profundizando ahora en las siguientes diapositivas en estos dos aspectos, sobre la nueva gobernanza del transporte por carretera, la idea fundamental es aprovechar los beneficios que aportan las tecnologías, como la conectividad y la automatización, y quizá también la movilidad como un servicio, digamos, y el transporte compartido, porque estas abren, digamos, el camino a una mejor gestión de la oferta y de la demanda, ¿no? A una mejor gestión de esa interacción entre ambos aspectos, y a la posibilidad de implementar plataformas que estén gestionadas por entidades públicas donde se definan, por ejemplo, una serie de principios de acceso a la carretera y unos principios de guiado de los vehículos que tengan ese enfoque, como decía, un enfoque social, conseguir un beneficio social, que puede ser, por ejemplo, mantener un determinado nivel de eficiencia del sistema de transporte, o que pueda ser limitar el consumo de energía, limitar las emisiones, que sea el objetivo fundamental, porque al final el sistema de transporte por carretera en la actualidad se percibe como un sistema de capacidad infinita, cuando en realidad no es así. Lo vemos claramente cuando ocurre problemas de congestión de tráfico. Y a diferencia de otros modos de transporte, donde sí que existe esa gestión, donde uno necesita hacer una reserva para garantizar que existe capacidad, que existe la posibilidad de hacer uso de ese medio de transporte, en el transporte por carretera no es así y, digamos, existe la posibilidad de aprovechar las tecnologías para hacer este cambio de paradigma. El otro pilar que identificábamos era los Living Lab, que pueden ofrecer, digamos, esta
herramienta potente para abordar esta complejidad. Y es potente porque nos permite fundamentalmente situar al usuario en el centro del proceso de innovación y aplicar estos enfoques de co-creación con usuarios, es decir, involucrar, como decía, a los usuarios desde el principio del proceso de innovación y haciendo uso de entornos reales y de comunidades también reales, poder desarrollar y utilizar estos sistemas, experimentar con ellos a través de múltiples métodos y involucrando también a los distintos actores clave de la movilidad que provengan, digamos, de la administración pública, del sector privado, del sector de la investigación y los propios ciudadanos, trabajando de manera conjunta, colaborando hacia este objetivo, ¿no?, de lograr una movilidad más sostenible. Entonces, esta es la iniciativa que el JRC ha empezado a implementar en varias de sus sedes, en concreto en las sedes de ISPRA en el norte de Italia y en la sede de Petten en Holanda, en los ámbitos de energía y de movilidad, digamos, centrado en el contexto urbano, de los futuros ecosistemas urbanos. Los objetivos principales que se plantea esta iniciativa de Living Lab en el JRC son, por un lado, evaluar la aceptación de estas nuevas innovaciones por parte de los usuarios y, una vez introducidas estas innovaciones, entender cómo cambia el comportamiento de los usuarios. Por ejemplo, en el ámbito del vehículo autónomo, el año pasado lanzamos un eurobarómetro que ha sido publicado a principios de este año para entender las actitudes de los ciudadanos de la Unión Europea sobre estas tecnologías, y es un estudio que ha revelado que hay un porcentaje importante de la población que a día de hoy no se sentirían cómodos en un vehículo autónomo donde no exista ningún tipo de supervisión, ni, digamos, presencial ni en remoto. Esto nos indica la necesidad de seguir estudiando, seguir monitorizando cómo evoluciona este aspecto y de estudiarlo también aplicando la metodología de Living Lab, de manera que estas tecnologías puedan desarrollarse, puedan conceptualizarse y puedan experimentarse con los ciudadanos, es decir, en colaboración estrecha con los ciudadanos y con los distintos actores de la movilidad, para conseguir aumentar las probabilidades de que sean aceptadas estas tecnologías, de que sean utilizadas en última instancia, porque es la única forma en la que los beneficios podrán verse materializados, ¿no? Al final no importa cuánto sean inteligentes las tecnologías, si no conseguimos que sean utilizadas y que, por tanto, se materialicen los beneficios esperados, ¿no? Otro segundo objetivo principal es apoyar el diseño, la elaboración de políticas, el seguimiento de políticas en la Unión Europea. Como decía, esa es la misión fundamental que tiene el JRC dentro de la Comisión Europea, y de esta forma aplicar la metodología del Living Lab para favorecer una nueva forma de elaboración de políticas que considere a los ciudadanos, ¿no?, que considere la participación ciudadana. Un tercer objetivo principal es también proporcionar soporte a las startups y a las pequeñas y medianas empresas en el diseño, desarrollo de sus distintas innovaciones, de las nuevas soluciones de movilidad, y para ello existe una convocatoria de manifestaciones de interés que ahora mismo está abierta y que de hecho fue lanzada en julio del año pasado, y es una convocatoria abierta a entidades externas que deseen hacer uso de los Living Lab y de las sedes tanto de la sede de ISPRA o la sede de Petten del JRC para, digamos, co-crear las soluciones de Smart City que se planteen. Entonces, el proceso de selección será en dos pasos. Hay una primera preselección a través de un panel de expertos que evalúa la propuesta en base a 4 criterios de selección. Estos criterios de selección son el valor científico y técnico de la propuesta, digamos, el grado de innovación y el potencial que tiene la solución propuesta de ser aplicada al mercado, de ser aceptada en el mercado, la relevancia que tiene para las prioridades políticas de la Unión Europea, en concreto en el sector de movilidad, si hablamos, digamos, de la parte que nos concierne hoy, pero también, digamos, el otro sector al que nos dirigimos sería el sector energético. El tercer criterio de selección
es también la relevancia respecto a las características locales que ofrecen las sedes del JRC donde están implementados los Living Lab, es decir, que haya un match en este sentido entre lo que el JRC puede ofrecer como infraestructuras, como entornos, ¿no? Y respecto a lo que demanda la propuesta. Y el último punto es la viabilidad de implementación en cuanto a coste y competencias que son necesarias. Esto es importante porque, digamos, este tipo de colaboración no prevé ningún intercambio monetario entre las partes, sino que se busca obtener una situación de beneficio mutuo. Y esto significa, por ejemplo, que mientras el JRC se beneficia de tener acceso a las innovaciones en el sector de la movilidad y de poder estudiarlas en un entorno real con usuarios, entender cuáles son los impactos y utilizar esa evidencia para elaborar las políticas en la Unión Europea. Al mismo tiempo, digamos, las entidades externas se pueden beneficiar de aplicar la metodología del Living Lab en desarrollar sistemas que satisfagan una demanda real y que tengan un valor para los usuarios, accediendo, por tanto, también a un pool de usuarios importante en las sedes, ¿no? que se ofrecen. Entonces, digamos, estos son los 4 criterios que se evalúan en ese proceso de preselección, que si resulta en una valoración positiva, se organiza una reunión a través de la cual pues, se hace una evaluación de detalle de la propuesta para tomar una decisión final. Entonces, en la sede de ISPRA es donde hemos implementado el Living Lab de movilidad, que como decía es la sede más grande del JRC con diferencia, de los 3.000 trabajadores aproximadamente que tiene todo el JRC, más de 2.000 están presentes en la sede del JRC de ISPRA. Y existe también una cantidad importante de visitantes al día y existen, esto es importante también, unas necesidades diarias que son reales, ¿no? Por ejemplo, a nivel de movilidad, la movilidad dentro de la sede de ISPRA es también, digamos, una necesidad real, dadas también las dimensiones del sitio. Para ello se hace uso de una red de carreteras interna de en torno a 36 kilómetros y digamos que la sede ofrece lo que sería un entorno similar al de una ciudad, ¿no? Y se da también la característica, digamos, peculiar de que el sitio está gestionado de manera independiente por el JRC, es decir, el gestor del sitio y el encargado de aplicar la ley italiana en el territorio del JRC es el propio JRC de forma independiente de otras autoridades. Es una sede completamente vallada al exterior y bueno, esto es lo que implica, puede aportar, digamos, una mayor agilidad a la hora de realizar intervenciones, ¿no? en la sede. Entonces, estas son las aplicaciones que a día de hoy forman parte del Living Lab de movilidad del JRC. 3 de ellas provienen de esta convocatoria de manifestaciones de interés, es decir, provienen de 3 startups que han resultado exitosas en esta convocatoria. La primera es sobre una aplicación que se usa para el transporte compartido, una aplicación de ride sharing. La segunda es una plataforma de vehículo modular que es autónoma y es eléctrica para el transporte de pasajeros y transporte de mercancías y la realización de otras actividades como, por ejemplo, la limpieza de carreteras. Y la tercera es un robot autónomo para la entrega de última milla, para la entrega de paquetería y de alimentos en la última milla. Y luego existen, digamos, otras actividades que forman parte del Living Lab que no provienen de esta convocatoria, sino que provienen de las actividades que forman parte del programa de trabajo del JRC. Por ejemplo, pues la realización de focus groups, de discusiones de grupos focales en las que estamos continuando con la investigación sobre vehículos conectados y autónomos a raíz del Eurobarómetro que he mencionado previamente, para explorar en profundidad cuáles son las expectativas, cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos sobre estas tecnologías. Luego el proyecto europeo SHOW, que es un proyecto de Horizon 2020 que se centra en la movilidad, digamos, compartida y autónoma y en realizar demostraciones en múltiples ciudades de la Unión Europea. Y luego el uso de drones para distintas aplicaciones, entre ellas, por ejemplo, la monitorización del tráfico. Bien, pues me gustaría concluir la presentación simplemente con el mensaje
de que estas nuevas tecnologías, estos nuevos modelos de negocio, en realidad nos están planteando una oportunidad de mejorar el sistema de transporte, y tenemos que aprovechar esa oportunidad, que es la oportunidad de pasar de un sistema, el sistema actual que tenemos centrado en el vehículo, centrado en la propiedad, y pasar a un sistema donde el centro sean las personas y sea satisfacer sus necesidades de movilidad, a la vez que conseguimos que la movilidad en sí sea menos contaminante, que sea más segura y que sea más accesible. Entonces, nosotros estamos trabajando en esta línea y estamos abiertos a colaborar con todos los actores, con todos vosotros, en conseguir estos objetivos. Muchas gracias por vuestra atención. Movae, trabajando por el futuro de la movilidad avanzada y extendida.